Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar, una situación un tanto peculiar que involucra a Kerem y Hande y un comentario que al parecer, Kerem no deseaba que saliera de la boca de Hande, especialmente si estaba bajo los efectos del alcohol. Sé que este título les ha generado mucha curiosidad y créanme, tenemos bastante material para desglosar y analizar. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper sencillo, solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que, ¿qué pasó exactamente? La historia gira en torno a una supuesta situación donde Hande, en un estado de embriaguez, habría dicho algo que Kerem preferiría que se hubiera quedado en el tintero. Las especulaciones son muchas y los rumores vuelan. ¿Fue algo personal? ¿Algo relacionado con su relación? ¿Una confesión inesperada? Vamos a intentar poner un poco de orden en este caos de información y analizar las posibles razones detrás de esta reacción de Kerem. Para empezar, pensemos en la naturaleza de las cosas que se dicen bajo los efectos del alcohol. Todos sabemos que el alcohol puede desinhibir a las personas, haciendo que digan cosas que normalmente no dirían. A veces estas cosas son triviales, un chiste un poco subido de tono, o una opinión que se guarda para sí mismo. Pero otras veces, pueden ser revelaciones mucho más profundas y personales. Si Hande estaba borracha, es posible que haya dicho algo que revelara un secreto, un sentimiento oculto, o incluso una crítica que normalmente no se atrevería a expresar. Ahora, ¿por qué Kerem no quería que dijera eso? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Podría haber varias razones. Imaginen que lo que Hande dijo ponía en riesgo la imagen pública de Kerem. Tal vez reveló un detalle de su vida privada que Kerem quería mantener en secreto, o quizás hizo un comentario sobre un proyecto profesional que aún no se había anunciado. En el mundo de las celebridades, la imagen es clave y cualquier desliz puede tener consecuencias. Si Hande sin quererlo lanzó una bomba que pudiera afectar negativamente a Kerem, es completamente comprensible que él quisiera que ese comentario no hubiera visto la luz. Otra posibilidad es que lo que dijo Hande fuera algo que la comprometiera a ella misma, y Kerem, preocupado por ella, quisiera evitarle problemas. A veces, por mucho que nos duela o nos incomode algo que dice un ser querido, nuestra primera reacción es protegerlo, incluso de sí mismo. Si Hande dijo algo que la pusiera en una situación delicada, ya sea personal o profesionalmente, Kerem podría haber sentido la necesidad de silenciar ese comentario antes de que causara un daño mayor. También podría ser algo relacionado con su relación. Quizás Hande expresó un sentimiento, una duda, o incluso un deseo que Kerem no estaba preparado para escuchar o abordar en ese momento. El alcohol a veces nos permite verbalizar aquello que nuestro subconsciente nos grita, pero que nuestra mente racional reprime. Si Hande en ese estado confesó un amor profundo, una insatisfacción, o un anhelo que iba más allá de lo que Kerem creía que sentía o de lo que él estaba dispuesto a ofrecer, es natural que él se sintiera incómodo. Imaginen la presión de tener que reaccionar ante una declaración tan intensa y vulnerable, especialmente en un entorno social donde otros podrían estar presentes. Es importante recordar que no tenemos todos los detalles. La información que circula en los medios y en las redes sociales a menudo se basa en rumores y especulaciones. Sin embargo, el hecho de que Kerem reaccionara de una manera que indicara que no quería que ese comentario se hiciera público nos da pistas importantes. Podría ser que Kerem intentara minimizar la situación, restarle importancia, o incluso intentar que Hande se retractara o no recordara lo que dijo al día siguiente. Analicemos el borracho del título. Esta palabra no está ahí por casualidad. Sugiere que la fuente del comentario fue la falta de juicio habitual de Hande, lo que implica que lo que dijo no representaba su opinión sobria o su intención real. Por lo tanto, Kerem podría haber estado preocupado por dos cosas principales: 1, que el comentario en sí fuera perjudicial, y 2, que la gente interpretara ese comentario como una verdad revelada de Hande, cuando en realidad era simplemente un desahogo impulsado por el alcohol. Es como si Kerem dijera: no la escuchen, está diciendo tonterías por estar bebida. No es lo que realmente piensa o quiere. Piensen en los posibles escenarios. Si Hande estando borracha dijo algo como: en realidad,
no creo que esta relación vaya a funcionar a largo plazo, Kerem, incluso si C. compartiera esas dudas, no querría que se escucharan en ese momento. Sería una conversación que él preferiría tener en un momento de calma y claridad. Osi dijo algo halagador pero excesivamente íntimo sobre Kerem, como, es el hombre más increíble que he conocido, haría cualquier cosa por él. Kerem podría haber sentido vergüenza o incomodidad si esa declaración se hiciera pública de una manera que pareciera forzada o poco sincera por el estado de Ande. La dinámica entre Kerem y Ande es de interés público, y cualquier indicio de tensión, incomodidad o revelación, por pequeño que sea, se convierte en material de análisis para sus seguidores. El hecho de que Kerem no quisiera que Ande dijera eso implica que hubo un intento, consciente o inconsciente, de controlar la narrativa, de proteger una imagen o de evitar una situación incómoda. Podemos inferir que este incidente, sea cual sea su naturaleza exacta, generó una conversación posterior entre ellos. Es casi seguro que Kerem le preguntaría a Ande sobre lo que dijo, y ella, al día siguiente, podría haber tenido sentimientos de arrepentimiento o confusión. Este tipo de situaciones, aunque incómodas, a veces pueden fortalecer una relación al obligar a las parejas a comunicarse sobre temas delicados. Sin embargo, también pueden crear desconfianza o resentimiento si no se manejan adecuadamente. En el mundo del entretenimiento, las relaciones a menudo se examinan con lupa. Cada gesto, cada palabra, cada mirada puede ser interpretada de miles de maneras. Si Ande dijo algo que Kerem consideró inconveniente, no es solo un asunto entre ellos, sino que se convierte en un tema de debate para los fans y los medios. Esto nos lleva a la reflexión sobre la presión que enfrentan las figuras públicas para mantener una fachada de perfección, tanto en sus vidas profesionales como personales. Uno podría preguntarse si Kerem actuó por celos, por inseguridad, o simplemente por pragmatismo. Sin la información precisa, solo podemos especular. Sin embargo, la reacción de no querer que algo sea dicho, especialmente cuando está ligado a un estado de vulnerabilidad como la embriaguez, sugiere un deseo de control. Control sobre la información, control sobre la percepción, y quizás, control sobre la evolución de su propia relación. Pensemos en la posibilidad de que Ande en su estado haya sido demasiado sincera, y Kerem prefiriera la ambigüedad o la prudencia en ese momento. En las relaciones, a veces hay verdades que son dolorosas de escuchar, y otras que son demasiado reveladoras para el momento. Si Ande, por ejemplo, hizo un comentario sobre el futuro de su carrera que implicaba una posible separación o distancia de Kerem, él podría haber reaccionado negativamente, no por desearle mal, sino por el miedo o la incertidumbre que esa revelación le generaba. También es importante considerar el contexto social y cultural. En algunas culturas, la expresión de emociones, especialmente en público, puede ser vista de manera diferente. Sin embargo, en general, las declaraciones hechas bajo los efectos del alcohol suelen ser tomadas con precaución. En resumen, el título nos presenta una situación donde Ande, en estado de ebriedad, pronunció palabras que Kerem preferiría que no hubieran sido dichas. Esto podría deberse a varias razones: para proteger la imagen pública de Kerem, para evitar que Ande se metiera en problemas, o porque lo que dijo afectaba directamente a su relación de una manera que Kerem no estaba preparado para manejar en ese momento. La clave aquí es la implicación de que lo dicho por Ande tenía cierto peso o relevancia, y que la intervención de Kerem buscaba mitigar o anular el impacto de esas palabras. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que hayan explorado conmigo esta intrigante situación. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado algo en que pensar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que Ande pudo haber dicho? ¿Por qué creen que Kerem reaccionó de esa manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales, así nos ayudan a llegar a más personas. Y lo más importante, si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Es la mejor manera de apoyar nuestro canal y asegurarse de que no se pierdan nuestras futuras investigaciones y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.